Amigos, ¿cómo están? Esperemos se encuentren muy bien. Estamos en una nueva emisión de su podcast, Rólala. Pues estamos de regreso, aquí yo, su amiga Sandra. Y yo, su confidente, Ángel Hernández. Sí es. Y el día de hoy tenemos un temita, híjole, sabroso, como yo digo. Volado. Miren, a ver, antes que de empezar con el tema y eso, quisiera dar un pequeño disclaimer. Y sobre todo como parte de la historia de este podcast, ¿no? La idea de crear un podcast es porque queremos hablar de filosofía, amigos, no de otra cosa. O sea, queremos de alguna manera también hacerle saber a la gente que la filosofía, la ética, la moral son cosas muy importantes en nuestra vida cotidiana y en nuestra forma de vivir en general, ¿no? Y pues por eso este tema es bien interesante, bien bonito. A mí me encanta. Es que sobre todo, porque como dices, nuestra primera intención del podcast es como que la filosofía. De hecho, nosotros los que hemos hecho ha sido como que colchoncitos para que vayan viendo como que qué vamos tratando. Pero no inventen. Si yo les contara de qué va a tratar el 10, se van para atrás. Pero sí, tenemos buenos planes. Pero sí, el tema de hoy está volado, porque sabemos que la filosofía, esto dejen claro que la filosofía cabe en todos lados. Claro que sí. Debe de ser una materia, pues no sé, más reconocida tal vez, porque siento que a veces no le dan el valor que requiere. A veces como que dicen, ay no, que es más como social, pero no lo sé, Rink. No. Yo creo que todos necesitamos, y de hecho, bueno, la ética sí se ve en todas las universidades, por ejemplo, es una materia obligada para todas las carreras, pero en general la filosofía va más allá, ¿no? Se apoya mucho, la ética es una de sus ramas, pero la filosofía es mucho más fuerte. Te convierte en una persona crítica, que creo Exacto. que eso es muy importante. A la larga eso es muy, muy importante. Pues bueno, nosotras ya nos intencionamos, ya ven lo que les digo. Pero el tema de hoy es la teoría de la simulación. Exacto. ¿Qué es la teoría de la simulación? Híjole, qué buena pregunta. Bueno, es una cuestión muy difícil de explicar, la verdad. Si nunca la habían escuchado, creo que el hecho de plantear esta idea es algo bien complicado de comprender. Y digo, no está mal que no lo entiendan al principio, porque yo conozco mucha gente a las que les he intentado explicar y de verdad sí es difícil comprenderlo. Y yo lo entendí también a base de mucha investigación y de que me llamó muchísimo la atención este tema. Que la teoría de la simulación como tal plantea una idea de que nosotros somos una simulación, de que nada de lo que vemos, sentimos, pensamos, incluso nuestra propia existencia es irreal y vivimos dentro de un sistema informático, tecnológico, lo suficientemente avanzado como para almacenar toda esa información y que es demasiado extremo, ¿no? El pensar que todo lo que vivimos y pensamos, sentimos, hacemos no es real y que forma parte de un software, como ahora lo vemos, ¿no? en la computación. Pero déjenme explicarles por qué no es tan descabellado como parece. Pasaremos contexto. Exacto. Pues es que, miren, en palabras más simples, en algo, es como si nosotros jugáramos un videojuego, o sea, es como si alguien tuviera control sobre nosotros, y no necesariamente me refiero así como un ser divino o un ser de fe, más bien literalmente, que alguien nos controlara prácticamente, que alguien tomara esas decisiones
Y viene esta parte filosófica, viene, aquí es donde se incluye o donde la podemos unir, porque regularmente nos hacemos estas preguntas de quiénes somos, dónde estamos, por qué estamos, y que no sé qué. Muy buenas preguntas, incógnitas que creo que tienen mucho que ver y hacen referencia a esta parte. Sobre todo porque sí te pone a dudar si existe una parte divina, si esa parte divina, qué intención tiene con nosotros, y es bien curioso unir esta parte de esta teoría con la parte divina, porque de repente haces preguntas como, pues ya estamos aquí, pero al final de cuentas, ¿cuál es la intención final? Sí, exacto. Y algo curioso aquí de esto es que en el mundo ahora nos hemos dado cuenta que hay una tendencia hacia el ateísmo. Y no me voy a meter mucho con la religión, y sí, está muy bien las creencias que tengan. Y en realidad esta teoría no viene a impartir creencias nuevas ni nada de eso. Pero sí creo que, bueno, porque al final se queda en una teoría, no sabemos si es real o no. Pero esta idea de que Dios no existe y así es una tendencia muy nueva. En general, conozco muchas personas que se consideran ateas, y es algo bien chistoso porque esta teoría como tal viene a decirnos que en lugar de decirnos que Dios no existe, viene a decirnos que Dios sí existe. Fundamenta. Exacto. Y bajo estas condiciones hay muchos de los problemas filosóficos que se han planteado alrededor de muchísimos años, y aplicando este sistema, ¿no?, que plantea esta teoría. Creo que he dicho mucha teoría, pero aplicándolo nos da una respuesta que suena coherente. Sí. ¿No? Entonces, uno de los primeros problemas que podemos plantear es el problema de la valoración moral. ¿Qué decimos? ¿Qué es bueno, qué es malo? ¿Y por qué es bueno y por qué es malo? Ese es el problema, que nosotros sabemos que la maldad existe. Y eso está 100% comprobado. Si no, pues basta con que veas las noticias para que ver que el mal existe. Real, o sea. Y que a veces las cosas no es como uno quisiera. Uno quisiera que fuera todo color de rosa, pero no es así. En realidad hay muchas cosas malas en el mundo. Entonces, si la maldad existe, la pregunta es ¿por qué existe? Y ese es un cuestionamiento que a veces no podemos responder. Y siempre las cosas que no podemos responder se los atribuimos a Dios. En general, mucha gente, por la crisis que ha estado viviendo, se ha preguntado si realmente Dios existe o no. Y es algo que a veces no le encontramos una solución a esa pregunta. Pero sin duda hay algo que la teoría nos dice, que tal vez Dios no es bueno en realidad. Tal vez Dios existe porque Dios es el creador de la simulación en la que vivimos, pero tal vez realmente nos interesa porque estemos bien, porque nunca ha impedido las guerras, nunca ha impedido, en este caso, las pandemias, las enfermedades, el cáncer, no sé, todas estas cosas que son malas para nosotros. ¿Por qué en lugar de protegernos, dices no hace nada, ¿no? Entonces es ahí donde te quedas en duda. Pero podría ser que Dios no fuera bueno. Claro que podría ser. Digo, no estamos yendo en contra de nada. Esto, insistimos, es una teoría, pero claro que podría ser. Y ahora que mi mente voló un poquito, y si en realidad pues es Dios al final de cuentas, y si pudo hacer esto, pudo hacer este universo, este mundo, pues a lo mejor, ¿y qué tal y fuimos prueba y error? ¿Qué tal y que existe otro mucho mejorado? O que existe con otras cualidades, no sé, o sea, creo que al final de cuentas viene esta parte de, o hizo distintos mundos y dijo, voy a probar cuál sale mejor, uno donde se odien, otro donde se amen, otro donde, o sea, podría ser igual esa intención, y no lo sabremos, porque al final de cuentas,
pues viene esta parte de la naturaleza humana de necesitar creer en algo. Porque si no fuera así, a lo mejor, y como dices, muchos creerían que este tipo de teorías no refuta a Dios, pero en este caso sí se necesita. Entonces, el no tener esa intención de creer en algo no tendría como fundamentos más válidos. No sé si me llegué a entender, pero al final de cuentas a lo que voy es que realmente el hecho de que la creencia que tenemos de Dios o de una deidad permita que nos hagamos más preguntas y que esas preguntas realmente puedan ser contestadas con pues más preguntas, porque siento que muchas veces eso es a lo que lleva el razonamiento, porque debemos de aceptar que el razonamiento es una cualidad del hombre bastante perfecta. O sea, muchas veces se ocupa mal, pero en realidad es muy muy buena. Pues sí, muy buena cualidad. Pues sí, y aquí la situación nos lleva a que si Dios no es un ser bueno, entonces vamos con otro problema filosófico, ¿no? La idea de si existe la libertad o no. Creo que ya habíamos tomado un poquito el tema de la libertad, pero aquí vamos a empezar como a darle un poquito de forma, ¿no? Ya decíamos que si la libertad... en tiempos pasados decían que si la libertad existe, entonces Dios no existe, porque Dios no nos controla, entonces Dios no existe, así. Pero si la libertad no existe, entonces Dios sí. Teniendo en cuenta esos postulados, creo que es muy importante aquí, con esta teoría nos abre la posibilidad a decir que Dios sí existe y que la libertad al mismo tiempo existe. ¿Por qué? Porque como decía, si Dios no es bueno, entonces realmente no se interesa por nosotros, por su creación, ¿no? Entonces, si no se interesa por nosotros, no tendría por qué controlarnos como tal. Entonces, gracias a esta parte crítica del razonamiento que tenemos, es con base a todo eso que podemos tomar nuestras propias decisiones, y es así como tenemos libre albedrío. No es que alguien diga, pues decidí hacer esto porque Dios me lo dijo. Es que no lo vemos así y realmente no es así. Nosotros experimentamos esta parte de tomar nuestras propias decisiones con base a nuestro juicio. Que ahora viene esta parte, miren, me la voy a volar un poquito, Rosa, pero bueno, de eso se trata esto, y voy a ir pasito a pasito, igual y esto es muy por encima porque tenemos que aceptar que esta teoría es muy, pues más que compleja, es muy profunda, o sea, tiene mucha información. Entonces yo les voy a hablar un poquito sobre la parte filosófica de una, no sé, mínima parte igual de la teoría, que dice que actualmente tenemos una filosofía que se llama tripleo, que es la ontología orientada a los objetos. Esto se refiere a estudiar los objetos de... Ya no estudiamos esta parte de quiénes somos, dónde estamos, y ya no se trata de nosotros, sino estudiar como nuestro entorno. Dentro de esta parte de la filosofía existen dos ramas, que están los moetistas, que son los que dicen que la idea no existe. O sea, que la idea y todos los objetivos son propósitos creados por el hombre para justificar las acciones, que más bien son acciones. Existen las acciones y es lo único que debería de ser pues real. Pero también existen los dualistas que dicen que no, que la idea sí existe. Entonces, en contraparte con estas, quiere decir, o lo que podemos concluir, es que en realidad muchas veces somos víctimas de nuestras circunstancias. Con esto quiero decir que los moenistas explican que tú le vas a dar cualquier sentido a lo subjetivo,
para que tenga lógica en tu vida. Es como de, le comentaban, hace frío, me traje un buen suéter. O sea, siento que tiene mucho sentido el ser víctima de las circunstancias, y los dualistas es como de, no, yo tuve la idea de que necesitaba un suéter y pues después hizo frío, o más bien como, no, o sea, yo tuve la idea de que el tener suéter en el frío es lo correcto. O sea, son cosas divididas, pero que al final tienen mucho que ver. Lo que nos conlleva al determinalismo, que es un estado en donde se llega mediante las circunstancias. Esto quiere decir que todas las decisiones que tomamos nos permiten estar aquí, que el hecho de que tú estés escuchando el podcast es porque tomaste muy buenas decisiones en tu vida. Así claro que sí. Así que ojo con eso. A lo que quiero llegar es que inventamos una narrativa para dar sentido. Ahora, esto tiene mucho que ver con la teoría, o yo lo veo de esa forma, porque influye dentro de que es lo suficientemente real como para que nosotros le demos justificación a todas las acciones que llevamos a cabo. O sea, es como que realmente estamos tan adentrados en esta realidad que nosotros le damos justificación a todo para darle sentido también. Exacto. Por eso retomo esto filosófico, porque creo que al final de cuentas tiene mucho sentido. Pues sí, exacto. Y muchas veces nos vemos como en esa parte de que el mundo es perfecto, ¿no? Cómo es que nuestro organismo funciona de una manera tan impresionante, cómo es que tenemos ciertos procesos que pasan dentro de nosotros mismos. Eso nos hace creer que somos como la creación, ¿no? Divina de Dios, y volver a esta idea que reforzamos precisamente para pensar que es así. Sí. Son ideas que tenemos nosotros que de alguna manera nos hacen vernos mucho más envueltos en nuestra realidad y nos hace creer que todas las cosas son reales. Pero hablando de esto, entonces volvemos a la idea principal de esta teoría, que es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es redefinir a Dios. No decir que Dios no existe, sino redefinirlo. A lo mejor no es como pensábamos el ser omnipotente, omnipresente y omnisciente que creíamos, pero que Dios exista quiere decir que Dios es el creador, ¿vale? Pero ahora vamos un poco a esta parte de la teoría en la que creo que en donde todas las cosas igual se conjuntan, porque esa es de la parte filosófica, ¿no? De la teoría. Claro. Pero ahora ahí viene lo chido. Viene lo más interesante que, sí. que es como esta parte tecnológica. ¿Qué tan avanzados estamos como para poder decir que la tecnología va a llegar en algún momento en el que es capaz de crear una simulación? Y parece sacado de una película, yo lo sé, porque ha habido muchas películas que tratan sobre esto. Y precisamente quiero poner un poco de contexto en esto. Hay muchísimas películas que nos hablan sobre este tipo de teorías y así, y que plantean el mundo de una manera muy futurista, y que es ahora lo que establecemos como la estética del futurismo, ¿no? Ya lo decía un poco en el podcast pasado sobre la idea del cyberpunk y toda esta cultura que se formó en los 80s, en la que se veía un mundo de una manera pues muy diferente, ¿no? Llena de tecnología, y toda esa estética es lo que estamos llevando a nuestra idea del futuro. Esa es la inspiración y precisamente es ahí donde nace esta teoría, en esa época en la que, bueno, uno de los principales creadores y motivadores de la teoría se llama Nick Bostrom. Es un chavo señor, es contemporáneo y es filósofo y tiene muchísimos libros, y uno de ellos es precisamente en el que postula la teoría y la redacta de una manera a la que nos propone, ¿no? Pensarlo, echarle un ojito a la teoría y pensar si realmente podría ser posible. Y
él propone esta idea que nos parece utópica, en la que la humanidad se vuelve a una convivencia simbiótica con la tecnología. Y quiero que volvamos un poco a lo que dijimos en el podcast pasado, que a veces se vuelve tan necesario todo lo que tenemos ahora, el celular, la computadora. No nos podríamos concebir sin nuestra realidad de esta manera, ¿no? No hay modo como de seguir, porque efectivamente, a lo mejor, y insistimos, esto podría sonar bien volado, y recalco lo que mencionábamos igual el podcast pasado. Todo esto incluso podría sonar tan lejos que dices, no es algo que me podría tocar, no, tal vez a mis hijos, pero no lo sabemos. O sea, realmente hay tanto avance, hay tanta gente que influye, y precisamente ayer una amiga mía me decía, ¿sabes qué? Hay un problema con mi internet, se cayó se robaron, se cayeron unos cables y no tengo internet. Y de repente fue como de, ¿y ahora? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Sonó tan mal que yo lo dijera así, pero es la realidad. O sea, su escuela depende de eso, el cómo comunicarse depende de eso. O sea, ya estamos aquí, ya no hay forma de regresar. Eso nos demuestra lo rápido que vamos. O sea, realmente está pasando, y es muy curioso, porque entonces viene esta parte donde dice, bueno, donde los escépticos muchas veces dicen, no lo creo, y pues sí, ver para creer, ¿no? Y es como que compruébenme que se puede. Y siento que cada vez nos acercamos más a que podamos comprobar eso, y puede ser que nos dé miedo, porque miren, ahorita por fregones nos aventamos y decimos, bueno, no yo, me refiero al ser humano, se avienta y dice, vale, vamos a arriesgarnos y vamos a darnos la oportunidad de crear un mundo como las mismas posibilidades que nosotros tenemos. O sea, como que sí, prácticamente generar un nuevo universo y demostrar que sí se puede, ¿no? Pero ahora viene esta parte del miedito que puede llegar a dar, porque seamos conscientes de que el generar vida artificial y el que sean prácticamente nuestros hijos es llegar a la capacidad donde ellos puedan ser independientes a tal grado que ya no nos lleguen a necesitar a nosotros. O una de dos, nosotros simplemente dejamos de existir, o ellos nos destruyen. Y ¡ay! Y ¡ouch! Fíjate que esa es otra de las cosas que forman una característica de esta teoría, en la que, como tú decías, la gente que es escéptica y que quiere refutar la teoría diciendo, es que no puede ser posible, porque ¿dónde vas a almacenar un mundo tan grande como el que nosotros tenemos? Es tan grande que ni siquiera sabemos cuál es el límite del universo. Sí. Y que es decir el límite del universo es como el fin del mundo, ¿no? Algo así, sí. Algo que vemos muy lejano, que es extremadamente grande y que a lo mejor ni siquiera nos cabe en la mente, ¿no? Como dimensionarlo. Pero aquí va la situación, que también decías tú, ¿no? La realidad nos está alcanzando de una manera increíble y vamos tan rápido que hace unos años era inimaginable que pudieran existir los microchips. ¿Y a qué voy con esto? Platicando una vez con mis papás, ellos me decían, es que yo veía en las películas de espías y de acción y de ciencia ficción que, es que en el chip trae no sé qué información y es súper valiosa para el mundo en general y que puede destruir el mundo el chip y no sé qué tantas cosas. Sí. Y sonaba bien volado, como tú dices, sí. O sea, es que eso va fuera de la realidad y eso es algo muy interesante de la ciencia ficción. A mí me encanta la ciencia ficción, sí, porque es muy top. Te pone esta pregunta de decir, ¿realmente en algún momento puede que esto se vuelva a nuestro mundo, que exista, ¿no? Y eso es a lo que voy. En ese momento mis papás pensaban como de,
qué jalada, ¿no? O sea, es que eso no se puede. Oílos. Porque existían los cassettes, los discos, todo sí, es grande, ¿no? Prácticamente. Incluso el vinil ya era demasiada tecnología para ellos. Sí, y luego sí. salió el CD, el disquete y todas estas cosas. Y empezó el inicio de las computadoras como tal. Y entonces fue revolucionario, ¿no? Porque la persona primera que tenía acceso a eso, pues era porque tenía muchísimo dinero. Sí. Eso en contexto social, económico. Pero hablando de la persona que tenía acceso a él, pues tenía que saber usarla. Claro, y le parecía también demasiado, no sé cómo decirlo, como... sorprendente. Es que te explota la cabeza al momento de decir, es que cómo puede ser que en esto esté guardando, no sé, una imagen, una canción, cosas así. Y de eso se derivan muchas otras. Pero entonces ahora vamos ya a esta época donde existen los microchips y donde cada vez las cosas se vuelven, no sé, los teléfonos son cada vez más delgados, las computadoras también, todo se vuelve mucho más compacto, ¿no? Sí. Se logra almacenar y retener información en cosas increíblemente pequeñas. Entonces, la gente de la que intenta refutar esta teoría, vuelvo al punto, dice que ¿dónde vas a almacenar un mundo tan grande como el que sería el nuestro, ¿no? O sea, es que no me cabe en la cabeza que alguien tenga en un cajoncito o algo así el mundo que nosotros conocemos, sí. El universo como tal. Y entonces dices, bueno, ponte a pensar que aquí en la realidad ya existe los microchips en donde puedes almacenar teras de información, sí. terabytes de información, que es una cantidad bestial. O sea, digo, si de por sí las memorias de 32, 128, que son las que traen los celulares actualmente, es rarísimo que las llenes, la verdad. O sea, tienes que tener demasiada información para llenar eso. Y aún así, las computadoras utilizan este tipo de memorias para almacenar información. Entonces, imagínense una computadora en la que puedas almacenar un universo completo, con toda su historia, con todas las personas, los tantos millones de personas que somos, con los seres vivos en general, las plantas, los animales, el entorno, nuestro mundo como tal, y luego el sistema solar, la galaxia y ya como tal el universo. Es que suena muy un boom, o sea, es como de, ay, parece chiste, raza, pero puede ser un gran anécdota, o sea, de verdad que ya nos alcanzó este rollo del mundo digital, pero digo, no está tan fuerte como nosotros lo imaginamos. Sin embargo, creo que el hecho de que ya lo estemos viviendo, el hecho de que ya suene tan cerca, el hecho de que realmente ya existan pruebas acerca de esto, hace más interesante esta teoría, porque entonces volvemos a lo mismo. Viene este cosquilleo de, ¿sabes qué? Podemos experimentar con ciertas cosas, podemos... No sé, yo tengo como este punto de vista donde... creo que a lo mejor y quien nos creó, a lo mejor ese ser más supremo que nosotros, que tiene este avance tecnológico de poder crearnos, dijo, bueno, o sea, a lo mejor y ellos en algún momento van a poder hacer lo mismo, pero pues, es prácticamente lejano, es prácticamente imposible y van a tardar muchísimo tiempo. Pero ¿qué tal si él hizo que nuestro razonamiento, nuestra inteligencia fuera más allá y eso nos permitiera que fuéramos más rápido? Entonces nosotros vamos a crear algo donde los demás vayan mucho más rápido. O sea, es como una cadenita, así como la de Carmen, ¿no? pero sí es como una cadenita bien interesante, de que, porque tan solo aquí tiene mucho que ver cosas como físicas, como la física cuántica, que es una cosa inimaginable y sorprendente. ¿Estás de acuerdo? Entonces, de repente dices, es que se estudia y existen más incógnitas y de repente se abren más preguntas y es como que ese ser dijo, no creo que lleguen a tanto, pero pues ya llegamos a tanto, y el hecho de que sigamos encontrando preguntas quiere decir que a lo mejor y él limitó su propuesta de universo.
pero el hecho de que nosotros sigamos evolucionando, razonando y estudiando nos da la posibilidad a mejorar otro universo. No sé si me di a entender y soné bien loca, pero sí, o sea... Fíjate que esto es algo de lo más interesante de la teoría, que abre una posibilidad a que tú decías, es como una cadenita, que sea como un ciclo y que nunca se rompa ese ciclo, en el que tal vez una especie desarrollada con muchísima tecnología desarrolló una simulación en donde en esa simulación viven seres vivos semejantes a ellos, ¿no? Sí. Que es como lo que decían, que Dios es semejante a nosotros, muchas religiones lo dicen. Sí. Y no me voy a meter en ese contexto, pero entonces, si existe entonces en esa simulación vida, entonces se desarrolla lo suficiente como para poder desarrollar otra simulación. Uh-huh. Y esa simulación nueva crea otra simulación. Entonces, nosotros nunca seremos capaces de realmente identificar qué parte de la simulación somos. Y es cierto que la simulación podría mejorar a su siguiente simulación. Sí. Porque cada vez perfeccionamos todo, ¿no? Hay cosas que, insisto, parecen muy salidas de la realidad, o sea, que van fuera de lo que antes podríamos imaginar. Y es lo curioso. Y una de estas cosas, porque esto es lo que también la gente dice, ¿no? Para refutarlo, es que, o sea, las máquinas, la tecnología no va a ser posible, ¿no? Que se conjunten y que convivan de una manera simbiótica, como ya lo decía. Pues ahí les va que sí. Ahora, ojo. O sea, no sé si ustedes se habían enterado o sabían, es ya muy sabido y sonado en internet, y hay muchísimos memes que para mí me encantan, son buenísimos sus memes de verdad, sobre esta idea de uno de los muchas personas que sustentan y que quieren darle sentido a esta teoría de la simulación, ¿no? Elon Musk, ya lo conocemos, el que le gusta soñar con que puede convertir el mundo en el futuro que vimos en las películas de los 80s. Y es algo bien extraño e interesante, porque una de sus compañías, que es Neuralink, en donde están desarrollando este dispositivo que se implanta en el cerebro para poder controlar todos los aparatos electrónicos, desde tu celular, no sé, las máquinas, las computadoras, etc. Y que esto abra una posibilidad para aplicación a la medicina posteriormente, en donde las personas que son parapléjicas y que no pueden moverse tengan esa posibilidad de hacerlo a través de un robot que controlen con el dispositivo implantado en su cerebro. Entonces, qué loco suena eso. Sí. Suena muy zafado. O sea, dices, es que eso no va a ser posible. ¿Cómo van a crear una ayudita, digamos, para el cerebro para que éste se comunique con todos los dispositivos electrónicos que tenemos a nuestro alrededor? Y entonces es ahí en donde empieza esta conjugación de entre tecnología y vida humana. Y hay algo que también en algún momento ya lo había dicho también, vamos a tener que tocar el tema de las inteligencias artificiales, las IAs, ¿no? Les llaman, que poderosas, dicen que nos van a dejar sin trabajo para empezar, porque las inteligencias artificiales, como ya lo había explicado, es una red neuronal informática en donde todo lo que la información que tú le pones es capaz de aprenderla, memorizarla y aplicarla para hacer cualquier otra acción. Por ejemplo, hay muchísimos tipos de inteligencias artificiales, pero como ya lo decía, Google, la red neuronal del buscador, en donde literal tú incluso puedes tararear una canción y te la encuentra así, sí, en 2 segundos. Entonces, esta tecnología puede ser que en algún momento también avance y sea aplicada a este tipo de cosas. Y ahí va otra, ¿no? Lo que suena muy loco también y que es algo que dices, ay, es que suena como un videojuego, tú también ya lo decías. Por ejemplo, en la
uno de los videojuegos que más sonados es y que a mí me encanta también es el juego de los Sims. Que si ustedes no lo conocen, igual les doy un repaso así rápido. Es un videojuego en donde la gente se mete y básicamente tú creas el mundo que tú quieres. Creas unos personajes y a esos personajes les pones nombre, personalidad. Y entonces a base de esto es muy, muy interesante porque tú pones a convivir a tus personajes y creas una ciudad y construyen y tienen trabajos y se reproducen, se enamoran, se divorcian. Tú puedes hacer lo que tú quieras con tus personajes como tal. Y bueno, reforzando un poco esta idea egocentrista de que podemos ser Dios, ¿no? En el juego tú eres Dios, controlando todo lo que pasa en el mundo de los Sims. Pero algo también importante es como en el juego se le puede poner a que vaya a velocidad, porque normalmente va con una velocidad normal, no digo de horas, o sea, 1 minuto aquí en la Tierra es 1 minuto en el juego, y así es, te conectas de noche a jugarlo y va a estar de noche en el juego, así va a ser. Pero tienes esa posibilidad de adelantar el juego para que cambie el sentido y corra más rápido el tiempo. Y entonces con ese, no sé, ese paso del tiempo, entonces puedes ver que tus personajes ya fueron al trabajo, ya comieron o prepararon algo o están jugando con sus hijos o cosas así. El juego va corriendo solo, automáticamente. Entonces, imaginemos que dejaran en un momento solo correr el juego, así, literal. Y eso sería una simulación. Sí. Totalmente. Lo que nos demuestra que ya hay una práctica, ¿estás de acuerdo? O sea, digo, a lo mejor y dicen, ay, ¿cómo pueden justificarse con un juego? Sí, claro. Pero tiene lógica, tiene sentido. Al final de cuentas creo que ese es el punto. O sea, realmente se puede, realmente se está viendo. ¿Y quién dijo miedo? creo que en realidad sí es muy, muy curioso. Y sobre todo, a mí se me hace mega importante e interesante el hecho de que este es prácticamente un mundo binario. O sea, todo a base de 2 numeritos bien, bien curiositos, que a lo mejor y nosotros ni le damos un gran valor. Pero al final de cuentas, sí es como que importante saber que todo lo que de lo que podemos estar hechos es así. O sea, en realidad el que tú proceses todo esto, por eso es una teoría y por eso tiene que ver mucho con el pensar, o con el ser críticos, porque en realidad no, muchos prefieren y no pensarlo. Muchos sí dicen, ay, no, ¿tú qué te mortificas? Tú ni le pienses, oye. Pero creo que sí, a veces sí es medio importante y bueno saberlo, porque aparte sí es muy, muy curioso e interesante. Es esta parte, es que el ser humano por inconsciente muchas veces quiere darle sentido a todo. Entonces, exacto, como que surjan este tipo de dudas o hechos, es muy interesante, porque entonces ya te pones a dudar, te pones a pensar si realmente te ama. Y fíjate que para ya dando un poco al cierre igual sí. De esto de las teorías, la gente dice, ¿no? Es que las computadoras saben que son computadoras y tienen esa conciencia, ¿no? Digamos, pero nosotros también la tenemos y por eso es que sabemos que nosotros somos humanos y que somos como esa creación de Dios, como te digo, pero que somos humanos y que existimos. Sí. Es la razón de ser, ¿no? Entonces, pero aquí hay algo que también me sacó un montón de onda y dije, tiene mucha razón. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, soñando, tenemos esa impresión de que el sueño es real, sí, de que estamos viviendo el sueño. Y hay muchas veces que soñamos y que tenemos esa conciencia de que es un sueño. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué tanta ansiedad te genera la idea de que un sueño sea real? Y aunque parezca irreal, porque tal vez en tu sueño vuelas, o tal vez en tu sueño estás en otra época, o cosas de ese estilo, ¿no? Pero
qué tan real se siente para que te haga creer que es real. Esa parte del cerebro podría ser la misma que nos hace pensar que somos humanos y que existimos realmente cuando somos parte de esta simulación. Y fíjate, es algo, ahora que lo mencionas, es algo bien curioso que ya habíamos platicado, de hecho, sobre la anécdota de este filósofo egipcio, que él soñó, él cuenta que él soñó, o ya no supo, pero él soñó que era una mariposa. Pero dice que el sueño fue tan real, que volaba, que sentía, que vivía como una mariposa, que cuando despierta y se ve como humano, dice, esperen, ¿y si estoy soñando que soy humano? Ahora viene esta contraparte, es como, wow, el hecho de que muchas veces, o sea, que justifiquemos, era lo que explicaba, que justifiquemos las acciones es el hecho de darle sentido. ¿Y qué tal si podemos ser todo, así como Barbie? O sea, no sé, Raza, hay cosas que sí son sorprendentes. Y también, pues en el mundo hay muchísimas cosas que podemos decir y hacer, ¿no? Sí. Y también en el sentido físico, ¿no? De que a veces las teorías físicas cada vez suenan mucho más interesantes y dices, wow, qué creatividad de las personas que se ponen a investigar y que crean sus teorías. Y la cuestión es que muchas de esas cosas salen de la imaginación de otras personas, por supuesto, pero se fundamentan a través de experimentos y así es como se comprueban. Y cada vez que se comprueba algo, se los voy a decir, o sea, si ustedes son fans de la ciencia, de la física, cada vez se ve una tendencia y aún más reforzada hacia la idea de que las leyes naturales y todas estas cosas son demasiado elegantes, o sea, como muy sencillas, muy simples, y en el momento en el que te las explican o que las entiendes, dices como, es que sí, hace sentido. No me voy a meter a dar ejemplos porque sería explicar muchísimas cosas y tal vez no nos da tiempo de hacer esas cosas, pero es lo que digo, si te metes a investigar sobre todo eso, tú lo decías, la teoría cuántica, ¿no? ¿Cómo es que en la teoría cuántica, en un modo muy general, propone que no podemos predecir las cosas, ¿no? Sí. En un mundo general, y lo estoy diciendo así, muy por encimita. Porque meterse a teoría cuántica, pues es hablar de muchísimas cosas. Pero entonces sí, cuando lo pones así en palabras, dices, es que es muy fino, de verdad, es como si alguien lo hubiera diseñado. Yo lo pongo así, a ver, caché. Aquí viene mi parte, no sé, artística, salió de mí y me dicen, él lo tienes que decir así. Cuando alguien, no sé, esculpe algo, es que de verdad yo lo veo así, es mi perspectiva. Sí, y así lo intento explicar porque soy una persona visual y así lo estoy viendo en mi mente. Entonces quiero que ustedes también cierren los ojos y se respiren profundo. Exacto. Una persona, cuando tú esculpes, por ejemplo, con tus manos estás creando algo, ¿no? A través del barro, de arcilla, como quieras que lo estés haciendo. Incluso la puedes estar tallando, sea madera, mármol. Esta es tu obra, tú decides. Y entonces, cuando haces una escultura, tú le das esa forma, ¿no? La forma que tú quieras. Sí. Y entonces puede ser, de alguna manera, que este mundo dentro de la teoría de la simulación sea como esa escultura fina y, digamos, elegante. Por ejemplo, yo lo veo así me lo imagino ahorita. No sé, a lo mejor la escultura de un cuerpo humano, el que quieran, el que se imaginen, no son líneas definidas, no son líneas rectas. O sea, mírense al espejo y vean cómo sus manos no son rectas del todo. O sea, tienen unas curvitas y a veces tienen como que un bultito aquí y acá. Y no es una línea recta, insisto. Y no es perfecto. Porque te estás viendo al espejo y dices, es que acá no es simétrico, ni siquiera mi cara y así, pero es perfecto al mismo tiempo, sí. Porque esa imperfección es lo que le da la perfección.
Y es así el mundo, si lo analizas. Incluso la ciencia lo dice, lo insisto, es así el mundo. Y esta teoría tiene mucho que ver con eso. Nos abre, no nos abre la posibilidad, más bien nos dice que es así, ¿no? Sí. Entonces... Ay, vaya cosas. No, me hice una escultura del chico que me gusta. Uf. No, pero en realidad, o sea, tiene mucho sentido. Y sí, ciertamente, ya ves, o sea, creo que al final de cuentas el dedicar una conclusión es parte de esta teoría. Creo que el darle sentido, el dar respuesta a ese tipo de preguntas, el saber en qué creer y en qué no, como mencionamos de la dualidad, o sea, es como importante. O sea, tomar en cuenta que lo que creas está bien, pero no solo creer, dale sentido. O sea, ¿por qué te trajo? ¿Para qué te trajo? Claro. No sé, o sea, darle ese punto de vista al criterio que te pongan, ¿no? Y a lo mejor por un lado lo puedes ver como algo muy existencialista, ¿no? De que dices, es que esas son preguntas que me hacen dudar de mí mismo, incluso. Sí. Y ahora sí que, ¿en quién confías si no en ti mismo? Pero incluso mucha gente lo dice también, ¿no? Qué decepción el darse cuenta de que somos una simulación y de que el creador que creíamos que era supremo y que imaginamos como, no sé, esta persona que está encima de nosotros y que es muchísimo más inteligente que nosotros, tal vez sea un adolescente de 15 años que sabe mucho de tecnología y que tuvo la gran idea de crear un mundo semejante al de él. Tal vez sea un nuevo alumno de física. Y tal vez, sí, por supuesto que tenga conocimientos de lo que quieras. Sí. Y claro que en ese momento en el que lo pones así, como en esa escena, en la que esta persona que está detrás de la simulación dice, bueno, pues hasta aquí llegó, entonces apaga su máquina, lo que quieras, y entonces se acaba el mundo. Sí. Suena... Ay, es que insisto, suena bien creepy, bien volado, pero puede ser tan real, puede ser tan... Sí, y algo que me gusta de esta teoría es que entre más intentas buscarle cosas, porque yo de verdad he estado mucho tiempo... Aquí les presento a una de las personas que participan en este podcast y que creo que sin esta persona no podría ser posible también. Que es nuestro secretario. Que, o sea, sí le pagamos con sonrisas, ¿sabes? Híjole, pobrecito. Pero de verdad ha hecho trabajo también para nosotros. Siempre nos ayuda en lo que sea posible. Y he hablado mucho con él de estas cosas. Y siempre estamos horas hablando de esto. Y cada vez que buscas más cosas, o sea, te quedas pensando y dices, no, es que no puede ser posible porque pasa esto. Pero sí puede ser posible. Pero entonces encuentras otra cosa que puede hacerlo posible. Sí. Entonces, número 1, ¿qué tan grande es la mente que creó, ¿no? Esta idea de decir, es que sí puede ser posible que seamos una simulación? Y otra, ¿qué tan interesante, qué tan sumergidos tenemos que estar en el mundo como para pensar que es cierto? Sí. ¿Sabes? Esto está muy, muy bueno. La verdad es que insistimos que tal vez si no dimos muchos puntos, tal vez ustedes conocen de otras cosas. Esto fue por encimita, de verdad el tiempo se nos va. Sí. Pero si ustedes tienen alguna opinión, adelante, mándenosla. Si quieren participar en algún momento también. Nosotras estamos abiertas y nos da un gusto las personitas que a veces nos mandan mensajitos, qué bonitos. Pero sí, creo que ustedes pueden sacar sus propias teorías, pueden seguir estudiando sobre esto. No crean que es solo lo que dijimos, no, sí hizo falta, yo creo que muchísimas cosas más. Pero sí se las recomendamos, o sea, sí, ¿para qué les vamos a mentir? Si ustedes creen que este capítulo está muy volado, entonces no vean películas de Christopher Nolan, por favor. Sí, no les van a gustar, entonces. Y pues ya creo que con eso concluimos. ¿Te parece si nos pasamos a
a nuestra sección, Rosa. Redobles. Ay, no, espera, eso sonó muy raro. Más bien, tipo... Con ustedes. De postrecito. Pues bueno, amigos, para esta sección, creo que muy acorde a... Ustedes deben conocer seguramente la banda Muse, pero si no la conocen, pues es una banda muy famosa de Inglaterra, de rock y así. Pero siempre les ha gustado estas ideas como conspirativas y teorías y así. Y tienen un disco dedicado a la teoría de la simulación. De hecho, así se llama su disco, se llama Simulation Theory en inglés. Y la verdad es que yo al principio cuando salió, no sé, como que no lo tenía como muy, no sé, no me gustaba tanto. Pero ahora ya lo tengo un poco en mi corazón, porque también tiene muchas canciones que a mí me gustan mucho y así. Entonces, si les gusta como esta idea de combinar un poco la música de los 80s con el rock y con algunas cosas instrumentales, pues les recomiendo que se den un ratito el tiempo de escucharlo. Y pues dentro también de lo de la música, hay una banda mexicana que se llama Río Pánico. Y pues son igual música buena onda, seguimos con la música buena onda todavía. Y digo, tienen una onda como un poco funk, pero cantan en español. El chavo que canta tiene un estilo increíble, de verdad. Y tienen canciones sobre amor, algunas otras que hablan sobre un contexto social también. Y no sé, me encantan sus letras, la música es genial. Entonces, si quieren, dense un ratito para escuchar su canción más famosa es Mayday, pero ahora sí que todas sus canciones del disco me encantan, así que dense una vuelta por Río Pánico, también está chido. Sí, después de escuchar el podcast, ahora sí. Vayan, corran, los Río esperamos. Pánico. Exacto. ¿Ya regresaron? Bueno, pues creo que eso es todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana. Claro que sí. Y bueno, también el tema de la próxima semana va a estar interesante. Ya lo estamos planeando. Curiosillo. Ya lo Sí, está muy estamos bueno. maquinando, como dice el Caliuchis. Y pues se me olvidaba el saludo. Un saludo a Martinillo, que seguramente me está escuchando. Gracias por ser mi amigo, de verdad. Y qué chido que estemos en contacto todavía. Pues nada, eso es todo. Síganos en todas nuestras redes sociales, sigan escuchando los capítulos, pónganse al corriente. Y también ya le vamos a pagar al secretario para que no se preocupe. Sí, ya no lo vamos a explotar tanto. Un saludo a donde quiera que esté. Aquí al lado. Un saludo a todos. Gracias.